¿Qué ondas? Ya llegó el podcast super original. ¿Estás ready? Que ya va a comenzar. Ahora es momento de flipar. Queremos hablar, aunque nadie lo pidió. Sin saber de nada, con ganas de todo. Mezcla rara, flow vasco y sabrosura mexicana. La neta ya no sé qué esperar, pero seguro me va a descolocar. Si tienes la piel fina, mejor deja de escuchar. Que da igual, porque este es un podcast super original. Nunca nadie hizo algo así. Esto sí que es super original. Oh no, pero da igual. Da igual. Este es el podcast super original. Hey, estás escuchando un podcast super original, una producción de House Arts donde una mexicana, Serentiu Llamas, Hello. y un vasco, Iván Cantero, hablarán de cosas lo suficientemente interesantes como para ser narradas, locutadas y grabadas en este podcast súper original. Muy original. Muy original. Dos tipos haciendo un podcast en 2025. Yo creo que nadie se lo Con ocurrió. temas que absolutamente nadie No sabe. se puede encontrar nada de esta información en internet. Bueno, Cheren, hoy te traigo ahí un temita que en realidad nos lo dio a conocer un oyente en iVoox hace ya, pues yo creo que más de un mes, y cuando se emita esto, pues posiblemente un par de meses. No sé más que su nick, no sé si será su nombre real, era Stanislao, pero de verdad que lo primero es que quiero agradecerle a este oyente el aporte por darnos el tema del que vamos a tratar. Y lo segundo es que ya si tú estás escuchando este podcast, llevas unos cuantos episodios, te gusta y quieres que comentemos algún tema, pues nos lo dejas también en los comentarios. Sí, mándanos un mensajito. Sí, en cualquiera. Y si nos gusta, lo vamos a Sí. poner. Fíjate Si que no, a mí, no. de repente me llega un mensaje a iVoox, lo miro y me dice: oye, ¿por qué no hablas de Guillermo Isidoro Larregui Ugarte? Y digo, bueno, pues Uy, esos nombres suenan Muy vasco, ¿eh? Muy de aquí. pues digo, vale, este me está vacilando. Lo pongo en Google y de repente me encuentro con una historia maravillosa de la que me quedo enamorado desde el primer momento. Digo, pero ¿cómo puede ser que yo, que soy vasco, no haya conocido esta historia? Porque hoy, señores y señores, vamos a hablar de Guillermo Isidoro Larregui Ugarte, conocido como el Vasco de la Carretilla, un tipo que por una apuesta recorrió más de 22.000 kilómetros a pie No, desde la eso es tener Patagonia, honor, eso es tener honor, ¿eh? desde la Patagonia hasta las cataratas de Iguazú y mucho más. ¿Quién era? ¿Quién le hizo empujar una carretilla? Porque el cabrón andó 22.000 kilómetros cargando una carretilla de casi 150 kilos. Toma eso, güey. Y la gente que hacemos el camino de Santiago nos sentimos bien vergas. Nosotros, ¿no? Que andamos 10.000 pasitos, ¿no? Y con el rojo esto de Xiaomi. ¡Uy, 10.000 pasitos! ¡Ay, qué bien! Y 22.000 kilómetros. 22.000 putos kilómetros cargando 130 y pico kilos. Guau. No tenía mucho que hacer tampoco, ¿verdad? Por lo que se ve. Bienvenido. No, bueno, En tiene ese tiempo yo creo que no había tiene mucho una que vida hacer en realidad. más que interesante A ver. y yo creo que caminar también le dio un poco de sentido a su vida. Pero bueno, nos ponemos como siempre en contexto y nos vamos. Yo creo que es el personaje más antiguo del que hemos hablado, porque este hombre nació en 1885. Sí, hasta de ese momento sí, porque sí hemos agarrado mucha historia actual. En el barrio de Rochapea, en Pamplona, ey, como cantaban los de Chill Mafia, que me gusta mucho ahí. I was born in Rochapea. En el corazón de Navarra. Decían que hablaba bastante bien euskera, que era como su idioma natal. Y creció pues en una época muy dura, en plenas guerras carlistas. Su padre creo, de hecho, que murió en una de estas guerras. Y bueno, pues en finales del siglo XIX, en el norte de España, donde la pobreza empujaba a muchos a ser o campesinos o soldados o, como hizo este hombre, emigrar muy jóvenes.
con 15 años, nuestro buen Guillermo... 15 años. Sí, con 15 años, nuestro buen Guillermo deja atrás todo, deja a su mamá en Pamplona y se marcha en un transatlántico hasta Argentina. Verga, ¿tú qué estabas haciendo a los 15 años? Pues posiblemente jugar al Street Fighter y pelándomela como un mono, pues seguro. O sea, no sé la hora que sería, pero me la estaría pelando seguro. Yo a los 15 años creo que me dedicaba 100% a pasármela bien y pistear, fumar, salir con los amigos, así como que... Bueno, sí, no iba muy lejos que digamos ahí. bueno pues el joven Guillermo llega a Argentina y bueno, básicamente desde que llega empieza a trabajar en una carpintería. Fue marino mucho tiempo, trabajó mucho en el mar, tanto que llegó a dominar varios idiomas gracias a esta profesión. Hablaba euskera, hablaba español, hablaba francés, porque había estudiado también un poquito el francés en la escuela en Navarra. Sí, porque el euskera no le iba a servir mucho allá en Argentina. No, pero bueno, ¿sabes? Oye, que sabía. Italiano y también chapurreaba algo de alemán. ¿Vale? O sea, que era políglota. Un tipo que igual no tenía a los muchos 15 estudios. cruza el océano y hablaba 5 idiomas. Bueno, digamos que los fue aprendiendo. Esto ya tendría sus 20 y algo, ¿no? A lo largo de su carrera pero como quiera, políglota. Eso es. Bueno, después de esta aventura como marinero, se traslada hasta Paraguay. Hasta Uruguay. Y allí trabaja en una granja, cuidando caballos, cerdos y tal. Y bueno, pues parece como que encuentra ahí un poquito su vida, su motivación y se cartea mucho con su mamá. Y le dice que pues quería que fuese allí, a Uruguay, que podían ser felices, tal. Y bueno, de repente deja de recibir cartas de su mamá. Y es informado de que ha fallecido. Entonces, pues bueno, ya toda esa vida de campo que él tenía un poco planeada para convivir con su madre, pasa a otro plano y decide ir hasta el sur de la Argentina, ¿vale? Ok. Desde Paraguay. ¿Para qué? Paraguay. Después de todo esto, decide bajar a Cerro Bagual y trabajar en una petrolera que se llamaba Ultramar. Ahí, pues bueno, hizo bastantes colegas y pues prácticamente toda su carrera profesional. Con 50 años, un día está de copas con sus compañeros, con otro vasco como él, que le dice: tú es que tú solo eres vasco porque dices que eres vasco, pero solo porque llevas la chapela. No eres un vasco de verdad. Un vasco de verdad. Y estaban tomando, me imagino. Si eres vasco, por supuesto, estaban borrachos como cubas. Muy vasco. Si eres tan vasco, tienes que caminar desde aquí, desde la Patagonia, hasta Buenos Aires. 3.500 kilómetros. Como buen vasco, nuestro amigo Guillermo dice: deal. Son como 4 meses caminando, ¿eh? La apuesta era un asado. Nada más. No había dinero de por medio, nada. Pero un asado argentino, que no es no, pero está bien. Bueno, Guillermo acepta el desafío y dice: bueno, pues tendré que ir hasta Buenos Aires, pero claro, no puedo ir de cualquier manera. En algún lado tengo que dormir, y construye él mismo una carretilla de mano, como las de construcción, que tenía 70 por 110 centímetros. En la rueda le pone un poco de llanta de neumático para que fuese un poquito más llevable. Y dentro metió una carpa, una cama plegable, herramientas, utensilios de cocina. Bueno, lo esencial un poco para o sea, como no tener coche, pero tener donde llevar sus cosas. En total, insisto, unos 135 kilos. Es un chingo, güey. Es una pasada. Pero no fue solo, fue con su inseparable amigo y compañero, el perro Pancho. Así, en 1935 comienza su primer épico viaje de 3.400 kilómetros desde Cerro Bagual hasta Buenos Aires. De la Patagonia a Buenos Aires. Claro, la Patagonia, al sur de Argentina, es acojonante porque este hombre empieza en pleno invierno, lo que para nosotros es verano. Él empieza en pleno invierno y se enfrenta a temperaturas de 20 bajo cero. Sí, porque sí es un clima súper extremo. No, es súper extremo. El sur de Argentina es duro.
20 grados bajo cero, nieve, vientos que tumban. O sea, cerca de la localidad de Trelew se le congela un pie. En varios puntos del trayecto, ahí antes de atravesar la Patagonia, cayó gravemente enfermo con fiebre y tuvo que ser asistido por médicos. Pero Guillermo no se rindió. Y a medida que pasaba por cada ciudad, se iba haciendo un poquito más conocido. Y todo el mundo empieza a hablar en Argentina, todo el mundo empieza a hablar del vasco de la carretilla. Oye, que hay un vasco, que hay un tío, un vasco, que va con una carretilla, que el tío está loco, que se ha jugado una apuesta que tiene que llegar a Buenos Aires y que lo está haciendo. Ok. Se empieza a hacer muy conocido, al punto en el que cuando llega a una ciudad le están esperando con carteles, le hacen entrevistas, él ya aprovecha el filón y dice, bueno, una entrevista, pues un dinerito para comer también, un poquito, claro, para financiar ahí un poco. Aprovechar el éxito mediático, aunque sea. Empujando su carretilla, insisto, de 135 kilos. Yo no puedo levantar 135 kilos. O sea, pero no los levantaba, ¿no? Los iba jalando. Los empujando, ¿sabes? O sea, imagínate ahí el colega vamos, impresionante. Bueno, pues 3.400 kilómetros después y 31 pares de alpargatas gastados después. ¿Cuántos pares? 31 pares de alpargatas. Bueno, pues la gente, imagínate, cuando le veían se volvían locos. Y el 25 de mayo de 1936, tras 14 meses, o sea, un año y 2 meses, llega a Buenos Aires. Bueno, las calles, imagínate, aquí hay fiesta. ¿Un año se tardó? 1 año y 2 meses caminando sin otra puta cosa que hacer. Pues lo tomo con calma, ¿eh? Porque... Bueno, pero bueno, y aparte cargando la carretilla, sí, otro rollo, bueno, no puedes avanzar tanto. La prensa lo adoraba. Os pondremos también imágenes y documentación de la época, porque hay un montón de artículos de la época y de fotos inclusive en el que se ve a Guillermo, al vasco, cargando con la carretilla, y hay un diario que le apodaba el Quijote de una sola rueda. Hay varios, ya te digo, que hay un montón de referencias a él en periódicos y primeras páginas inclusive. Ajá. O sea, una locura. Se convirtió en una persona súper mediática con una cosa tan loca como una apuesta sin sentido. Pero está haciendo una hazaña, güey. O sea, al final está realizando un quest, ¿no? Así como, pues es que ¿quién camina 3.000 kilómetros cargando una carretilla? Nadie. Bueno, pues en la llegada a Buenos Aires, acampa ahí frente a un teatro en el centro de Buenos Aires, donó su carretilla al Museo de Luján, dio discursos, entrevistas, hizo como charlas en el Teatro Apolo y en el Teatro Español, un montón de sociedades y de organizaciones vascas en Argentina le tuvieron como referencia. Bueno, fue un personaje súper, súper, súper querido. Pero bueno, esto no queda aquí. Lo que te decía así, no, bueno, ya lo logró la apuesta. ¿Y si le dieron su asado o no? Por supuesto. Hombre, como encima el tío no le diese el asado, me cago en mi vida, chas. O sea... Que le dijera, no, yo nomás estaba jugando, estaba muy pedo ese día, no me acuerdo ni lo que dije. Y así No. Bueno, pues este solo fue el comienzo, porque entre 1936 y 1949 hizo otros 3 viajes, sumando más de 22.000 kilómetros. El segundo de estos viajes es desde Coronel Pringles. O sea, que esta localidad tiene un nombre muy guay, ¿no? Y supongo Coronel Pringles. Estarán hasta la polla de que les hagan bromas con los Pringles, ¿no? Las patatas supongo. Estas. Pringles. Bueno, pues viaja desde Coronel Pringles, que también está como en el sudeste, si no me equivoco, de Argentina, hasta La Paz, Bolivia. Y luego desde Villa María, en Córdoba, hasta Santiago de Chile, pasando los Andes. Uh-huh. Con la carretilla de 100 y pico. Otra carretilla nueva que se construyó, pero siempre con una carretilla y con su perrete, que ya el pobrecito estaba ya viejete al final. Bueno, y finalmente el tercero de estos viajes los hace desde Trenquelauquen hasta Puerto Iguazú. Cuando llega a Iguazú y ve las cataratas, dice, no, macho. De aquí yo soy. Aquí me quedo. Y
y vio ese paisaje, vio ese entorno y quedó totalmente enamorado. Así que decide establecerse ahí. Y aquí ya, que el hombre este pues ya tenía una edad, frente a las impresionantes cataratas de Iguazú, decide instalarse. Pero claro, este hombre no tenía ningún tipo de casa. Ajá. Y tampoco tenía grandes cantidades de dinero. No, pues no, o sea, realmente se la pasó todo este tiempo. O sea, ¿cuánto tiempo estuvo caminando en realidad? Si tardó un año en su primer viaje. Desde el 35 hasta el 49 se la pasó caminando. O sea, que son 14 años caminando. 14 años caminando. Unos buenos callos, ¿eh? y muchos alpargatas. Unos buenos juanetes, chaval. Sí. Este igual que nuestro programa de Lorena, la Rarámuri. La Rarámuri, que se lo recomendamos, programa número 2, os lo recomendamos porque también es una historia increíble. También gastaba bien de sandalias. Sí, bueno, de pues chanclitas. Lo que te digo, ya en Iguazú dice, yo me quedo aquí. Y decide hacerse una casita. Pero ¿cómo se hace la casa? No te lo puedes imaginar. Yo no tenía casita. Claro. Este hombre, que se había acostumbrado con maderitas. No. Este hombre en sus viajes comió muchas latas de conserva. Y tenía predilección por latas de melocotón en aceite o en almíbar. En almíbar. ¿Vale? Durazno, como dicen allí en Argentina y en México también se dice. Y le encantaban. Al punto que, bueno, pues que ya, no sé si la gente ya como broma o como muestra de cariño le regalaban muchas de estas latas. Y no eran latas como las que venden ahora, que son... Eran latas, pues, digamos que como de 2 litros más o menos. O sea, son latas grandes, ¿vale? Que tienen una capacidad... Bueno, pues el tío empieza a acumular un montón de latas y tú me enseñaste esto, que fíjate que yo no me había fijado mucho, pero las latas se pueden apilar muy bien por la forma. Entonces lo que hace es rajar las latas, dejar solo rajar un poco por el medio y las rellena de cemento y las hace como columnas, las latas. Y poquito a poco se va construyendo una casa, pero es que no es una casa cutre, porque así dicho, posiblemente el oyente se esté imaginando que es como una especie de chabola chungalí. No, es una casa que tú la ves y es súper bonita, hecha con latas de melocotón en almíbar. Y es una casa súper bonita. Y luego ya con el concreto supongo que eso también será como súper aislante, ¿no? Claro, y pesado. Bien resistente. Sí, y en el interior ponía columnas también para que... O sea, el tío sabía lo que hacía. Tenía una casa hecha con materiales completamente reciclados que él lo había hecho porque sí y por la simpatía. Porque claro, el Iguazú por aquellos entonces era un pueblito no demasiado grande y por supuesto no tenía el turismo que tiene a día de hoy. Y la gente le quería tanto al vasco que le dijeron que quiere hacer aquí su casa, adelante. Que la quiere hacer con latas, que la haga. Y luego las latas, pues evidentemente les quitó la etiqueta y las pintó de colores, como colores del arco iris. Y todo el mundo decía, hay vídeos de los que por aquellos entonces eran niños y que hoy son ancianos, y decían, es que era increíble. Era increíble porque yo recuerdo... Que hay entrevistas, ¿no? Sí. Es que hace rato estaba viendo una y yo como que... Sí, luego os comento las referencias para que los veáis porque son increíbles. Y los niños decían, ¿no? O sea, y es que nosotros nos íbamos a dar una vuelta a las cataratas y siempre terminábamos en casa del vasco porque la casa del vasco era increíble, era de colorines, hecha con latas. Sí, pues como casi algo como para los niños se les volaba increíble. La cabeza, ¿no? Y cuando terminó de hacer su casa, hizo un anexo al lado. O sea, hizo como una expansión de la casa redonda, como una torrecita así redonda, con un tejado muy bien hecho. O sea, esto no era nada cutre, de verdad, que tenéis que ver las fotos porque es una construcción muy bonita. Y ahí se hizo una cocina donde asaba y tal. Y en el jardín, con vidrios, con botellas, iba enterrando así y se hacía su huerta rodeada de botellas enterradas, que también como una cosa muy sencilla, muy bonita. Y allí vivió, pues como quiso. De hecho, él tenía una frase que la dijo después de uno de sus viajes, en la que la prensa le decía, ¿por qué hace todo esto? ¿Por qué sale a andar? ¿Por qué no tiene usted un oficio o una vida normal? Y él dijo una frase que en el momento la dijo como involuntariamente, pero que fue su lema de vida. Y era, nadie me podrá quitar la dicha de ser dueño de mi propio destino. Buena frase. Sí.
Y él llevó esto al límite, viviendo ahí. Pues camino y ya está. Ya la vida proveerá, ¿no? Como que a ver qué llega. La gente del pueblo le recuerda con mucho cariño. Decían que era un tipo muy culto. De hecho, cuando vivió allí en Iguazú, colaboró activamente. De hecho, fue miembro de la escuela local. Enseñaba a los niños, les enseñaba otros idiomas, les recomendaba. Dice, hay uno de los ancianos que por aquellos entonces habló con el vasco, decía, él nos decía estudiar mucho, porque el mundo que viene va a ser muy distinto al de ahora y va a cambiar. Vais a necesitar tener mucho conocimiento. Y al final, y tenía razón. Tenía razón el vasco. Sí, tenía. Nos dio un buen consejo. Sí, porque yo creo que en ese tiempo la vida, o sea, no quiero decir que la vida fuera más sencilla, porque creo que era bastante ruda, pero en cuanto a lo básico, como que lo podías conseguir mucho más fácil que ahora, ¿no? Sí. Ahora no puedes irte a un lugar y decir, voy a hacer mi casa aquí al lado de estas cascadas. Y tú imagínate que vas por medio del monte, aquí en España, con una carretilla de 139 ya desde kilos, ahí ya no te dejaría. Y de repente te pira la Guardia Civil por ahí paseando. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace? No se puede acampar. No sé si te aporrean. No se puede acampar aquí. No se puede andar con carretilla. Un buen tipayo. Canceladísimo está. Y toma, la cárcel. A Nanclares. En fin. Pues eso, él ya en su etapa final, en el año 64, como te digo, se había convertido en guía turístico, hablaba con muchos visitantes, como sabía hablar muchos idiomas, pues se sacaba su dinerillo dando guías por ahí, por las cataratas, por el pueblo. Colaboraba en esta escuela, al punto que durante una temporada de verano, que la escuela estaba cerrada, le dijeron a ver si quería pues quedarse un poco como de guardia de la escuela. Pero él tenía la manía de nunca, jamás dormir en casa ajena. Dice que muchas veces bajaba, él vivía al lado de las cataratas, prácticamente salías de su casa y estaba en las cataratas, y que cuando bajaba al pueblo, que algunas veces se le hacía tarde o que estaba lloviendo mucho, le decían, oye, Vasco, quédate aquí a dormir, que no hay ningún problema, somos colegas, tal. Y él decía, no. Se salía a la calle, se buscaba ahí un maizal o algún sitio con alguna planta que tenía o algún árbol que tenía mucho follaje, se tumbaba por ahí por el suelo y dice, hay un testimonio que dice, se nos fue, dice, le dijimos, quédate, por favor, salió y al día siguiente, a las 6 de la mañana, llama a la puerta y digo, este es él. A que ha dormido fuera con la que estaba cayendo de agua. y abre y estaba seco y le dijo, ¿sabéis qué? Fuera se duerme mejor, que hace más fresco. Debía tener un carácter como muy entrañable y muy personaje, ¿no? O sea, decía que nunca hablaba, a no ser que tú le hablases, pero si le hablaban, pues que era chido. Como curiosidad, pues lo que te digo, nunca tuvo novias conocidas, un par de ligues por ahí se le reconocen, pero nunca tuvo una relación formal. Y bueno, pues lo que te digo, un día en el año 64 le comentan para ser el guarda de la escuela durante unos días que iba a estar cerrada. Se lleva unas latas de conserva. Mondongo, creo que le dicen los... ¿Qué es mondongo? Es como carne en conservas, pero ¿qué le dicen mondongo ahí? O sea, me llamó la atención no sé qué sea exactamente. Pero es carne. Sí, es carne en conservas. Si hay algún argentino por aquí, porque yo creo que lo he oído alguna vez a argentinos. Mandanga, ¿no es? No, mandanga es otra cosa. Mandanga fly. Bueno, pues después de comer estas latas de mondongo o de carne... sí, es que mondongo me mola un poco. Esto me mola mondongo. Pues esta carne enlatada se empieza a sentir mal. Pero no quiere molestar a nadie. Entonces se tumba allí. Como la gente estaba acostumbrada a verle tumbado ahí en cualquier lado también descansando y tal, el primer día no le dicen nada. El segundo día... ya la gente empieza a preocuparse. Y el tercer día un vecino ve y le ve ya en un aspecto muy, muy, muy malito. Y es que había comido carne que estaba en mal estado, una de las latas estaba en mal estado tras estar 3 días un poco ahí agonizando, el pobrecillo... ¿Y ya estaba mayor también? ¿O no? Tenía 79 años en ese momento. Y
llegados a ese momento... Se rodeció, pobrecito. Sí. Ay, luego aparte sí con el estomaguito mal. Bueno, igualmente, este hombre, nuestro buen Guillermo... Espera, es que tiene un nombre muy largo, y tiene tantos apellidos. Urrutia. Guillermo Isidoro Larregui Ugarte. Ugarte. Pues en México sigue siendo un tipo súper querido. En Iguazú tiene una estatua, le han hecho varios murales y la gente del pueblo le guarda un gran rencor a uno de los encargados del parque de Iguazú, porque cuando murió el vasco, que murió evidentemente sin descendencia ni nada, la casa quedó abandonada y es que pasaron un par de semanas y dijo, esto para abajo todo. Y la tiraron. ¿En serio? La arrasaron. Y dicen que eso hubiese sido pues un punto de recuerdo súper bonito para los visitantes del Iguazú. Yo justo te iba a preguntar si todavía existía la casa del Vasco. La tiraron. Entonces, por un lado, se perdió ese legado y esa construcción que hizo, pero lo que perdura también es un poco, primero, la broma de la testadurez de los vascos, ¿no? Un poco, y obcecado con caminar 22.000 kilómetros. Porque todos los vascos, todos los deportes vascos comienzan con a que no hay cojones, ¿no? A que no hay cojones de levantar esa piedra, a que no hay cojones por lo más que tú, a que no hay cojones de cortar ese tronco. Vámonos, que no hay cojones de cortar ese tronco. Que no hay cojones de andar 3.400 kilómetros con 130 kilos a arrastras. A que sea. Vete preparando el churrasco. Prendiendo el fuego. Boludo, le digo. Prendiendo el fuego. Pelotudo. Bueno, pues yo recomiendo en YouTube, para informarme de este episodio, me he visto un documental de un tal Maximiliano González que se llama El Vasco de la Carretilla y de verdad que es una maravilla. Dura media hora y es una auténtica maravilla. Yo os lo recomiendo porque salen todos estos testimonios, salen las imágenes. De hecho, pues yo creo que alguna captura de pantalla del documental pondremos a lo largo de este podcast y que os lo compartiremos también en nuestras redes sociales. Sí, podemos buscar fotitos de la casa y todo esto, ¿no? Del lugar. Y fíjate que justo he visto que hay un libro reciente que ya me he hecho con él, que se llama Nadie nos llamará antepasados, de Bruno Galindo, que cuenta la historia también de este hombre, del Vasco de la Carretilla. Y bueno, también le da un poquito de trasfondo político y social y tal, y que tiene, la verdad, que bastante buena pinta. Yo creo que después de este podcast, ojalá me lo hubiese leído, me hubiese dado tiempo a leérmelo antes de grabar, pero no ha sido posible. Pero cuando lo leas lo comentas como quieras. Sí, Nadie nos llamará antepasados, de Bruno Galindo, y de verdad tenéis que ver el Vasco de la Carretilla de Maximiliano González, que está gratis en YouTube. Y para los que seáis argentinos, los podéis ver en mejor calidad en las plataformas digitales de la televisión pública argentina. ¿Y el que recomendó este del Vasco de la Carretilla, de dónde es? ¿El cómo? El que recomendó el tema. Pues no lo sé. Lo recomendó, simplemente ponía Stanislao y me dijo, yo, a ver si podéis hablar de este hombre, pero no sé. Pienso que es de Argentina. Pues porque es un tipo muy buen tema. De verdad, Stanislao, muchísimas gracias por darnos a conocer esta historia, porque yo es que he quedado fascinado. Me parece, está muy guay. Me parece increíble que en Euskadi, que es donde he vivido toda mi vida, no se hable de este tipo como un proto vasco. ¿Sabes? Es que es lo más vasco del mundo. Y además, él llevaba el euskera por bandera, siempre con su chapela puesta. Era más vasco que el puto árbol de Bernica. O sea, era, sí, es una pasada. Muy, 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 muy interesante. Y un tema que era digno de estar aquí en este podcast. Sí, que sí. Súper original. Original. Que es como catalán. Escolta, nena, un podcast súper original. Bueno, se nos va a fastidiar aquí la audiencia catalana. Ya no.
ya se fue lo vasco, de repente. Bueno, pues hasta aquí la historia de este buen hombre. Espero que os haya gustado. Y a lo dicho, si como Stalislao nos queréis recomendar cualquier tema, algún tema decírnoslo en los que les parezca interesante. Y bueno, ya más o menos dieron la línea de cosas que nos gustan, ¿no? O sea, personajes peculiares, así como que... Historias raras. Sí, no nos metemos mucho en el true crime porque ya hay una oferta bastante amplia de eso. Bueno, aunque hay un par de temas de true crime que probablemente Yo estoy trabajando en un par de ellos. Sí, que probablemente sí. En breve llegará el true crime real a un podcast súper original, pero hay que advertir que es un true crime un poco de lo que nos gusta a nosotros, ¿no? O sea, donde hay cosas que salen muy mal, cosas de mucho facepalm, cosas así, ¿sabes? O sea, ya no vamos a adelantar demasiado, pero os vamos diciendo que va a estar curioso. Sí, yo también tengo uno ya en mente que no es true crime, pero que también está muy, muy chida la historia. No sé, igual creo que no es tan conocido el tema, pero ni les voy a decir. Genial, tenemos muchos temas pendientes y muchas ganas de grabar. Y ya desde ahora os vamos diciendo que nosotros nos gustaría, nos encantaría, pero no nos vamos a ir de vacaciones. No vamos a estar de vacaciones. Vamos a estar aquí, así que... Vuestros podcasters favoritos ¿se van de vacaciones? Se van de vacaciones. Es hora de los nuevos chicos. Del barrio. Del podcast. Es hora de pedir al entrenador que nos deje salir en el segundo tiempo. En la ausencia de los podcasts chidos, está este podcast súper original. El podcast súper original. De estos que no tienes nada que oír y a ver qué es esto. Bueno, pues si hay alguno que ha llegado a este episodio por estas razones, por favor también decírnoslo, que nos va a hacer especial ilusión. Y si estáis aquí, estáis escuchando y no os habéis suscrito, pues merecéis una hostia de Maromero Páez en vuestra puta almendra. Suscríbanse porque tenemos luego 1000 reproducciones y 350 seguidores. 300 seguidores, de que no sean culos. Dale a suscribirte que no te cuesta. Eso es. Y también, pues lo que os digo, cualquier comentario, cualquier ayuda, cualquier aporte que queráis, siempre es bienvenido. Igual que vuestros dineros. En la caja de descripción del podcast. Es vasco, pero le sale lo gitano de repente. Joder. Vamos a ver dónde tengo aquí. Vamos. Doble cancelación. Va a entrar un herchancha gitano. Nos detiene. Ya vale verga. En fin, bueno, pues en el cajón de descripción del podcast tenéis un PayPal por si os animáis a meternos ahí un par de euritos para que nos tomemos un café. Uh-huh. Pero como dijo Cheren, un café de Starbucks mejor que un normal. Un café de Starbucks o un irlandés de acá con un whisky fino. Oh, yes. Y también nos ponemos ahí nuestras wallets de Bitcoin y Ethereum por si sois más modernos y queréis pasarnos algo en cripto, que también lo aceptamos gustosos. Cualquier cosa bienvenida. Exacto. Y si no, pues también vamos a seguir grabando aquí. Eso es. No tenemos... Pero igual podemos conseguir una cámara más chida, que no nos han visto. Una cámara más chida para los videos que no hemos subido todavía a YouTube. Pagar a un editor que decimos que tenemos pero que todavía no le hemos pasado nada. Cosas de esas, ¿no? Unas camisas que diseñar y financiar, pero bueno. Todo llegará. Sí, todo va a llegar porque estamos muy ilusionados con este proyecto y creo que se nota además, que alguna vez me escucho y me da risa a mí mismo. O sea que mola. Eso es buena señal. Bueno, chicos, no os damos más la chapa. Muchísimas gracias por escucharnos. No os olvidéis de seguirnos también en un podcast súper original en Instagram y nos escuchamos muy en breve. Nos escuchamos pronto. Sí, porque tenemos bolas extra. Yes. Estaros atentos al canal para saber lo que son. Agur. Estaba en el bar tomando un vino y
ir al obelisco. Yo le dije dale, me puse de pie, agarré mis cosas y me fui con fe. Pancho el perrito se vino conmigo pa' hacerme más corto el largo del camino. Cargué mi carretilla, le puse un farol, una olla, un catre y nos fuimos de rol. Con viento en la cara y piedras en el pie, crucé media pampa sin saber por qué. Pero cada paso tenía una misión, no era solo andar, era rebelión. Una rueda y dos huevos, 1000 caminos por andar, del sur helado al norte, sin dejar de caminar, con mi carretilla vieja y el corazón a motor. Fui leyenda sin quererlo y héroe por amor. Vi gauchos, chamanes, ciudades de barro. Me enfermé en un río, dormí en un desgarro. 30 alpargatas dejé en el camino y aún me sobraba coraje y destino. Comí lo que pude, bebí lo que había, un trago, un abrazo y sol todo el día. Llegué a Buenos Aires como quien no espera y me recibieron con aplausos y banderas. Pero el vasco no vive de ovación, quería más polvo, más transpiración. Subí hasta Bolivia, bajé hasta Perú y encontré la calma mirando Iguazú. Una rueda y dos huevos, un destino sin patrón. Con latas hice mi casa y me sobró corazón. Si algún día preguntan qué me hizo tan terco, fue el sueño de un loco que empujó medio universo. Nadie me quita la dicha de ser dueño de mi destino.